Buenas noches, queridos amigos y queridos hermanos que están acompañándonos en este momento. Les doy la bienvenida a todas las personas que ya están junto con nosotros. Bienvenidos a un programa más en diálogos con un tema muy interesante también en el día de hoy. Les pido por favor que puedan avisarnos en los comentarios si se está escuchando bien. De repente hay de repente se está deteniendo la imagen, que mi reporte aquí me está diciendo que el internet está bajando y subiendo en picos altos. Ojalá que todo salga bien y por favor avísenos. Y les recuerdo siempre que tenemos un delay, ¿ya? Un tiempo eh, desde los programas que usamos hasta que sale a Facebook. Entonces, lo que yo les estoy hablando recién les va a aparecer a ustedes. Por eso les pido por favor que nos avisen si se está escuchando correctamente, si se ve todo bien, porque estamos teniendo acá picos, subidas y bajadas del internet, ¿ya? A ver, voy a esperar que ustedes anoten ahí. Por lo que veo, el audio está saliendo normal, pero se está congelando un poco la imagen. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para solucionar. Pero avísenos, por favor. Avísenos. A ver, yo estoy esperando, ¿ya? Estoy esperando sus comentarios. Bueno. Bien, mientras nos escriben, voy a dar la bienvenida y leer algunos comentarios. Las personas que están con nosotros. Jimena está con nosotros, dice: pastor y hermanos, buenas tardes. La hermana Aida, que es mi mamá, dice: buenas noches, pastor y queridos hermanos. Mi esposa también, que está ahí con nosotros, mandando sus saludos, dice: buenas noches con todos, queridos hermanos. Andreisa Fátima dice: boa noite, paz do Señor Jesús. ¿Quién más está con nosotros? La hermana Betty, que está con nosotros, está viendo. Pastor Carlos Eduardo Carvalho también dice: buenas noches, gracias y paz del Señor Jesús. Buenas noches, pastor, un fuerte abrazo. Daniel y Jeffrey también está ahí: buenas noches, iglesia. Lauriel y Pescuma también está. Pastor Elcio también está con nosotros. Luego la hermana Betty dice: buenas noches, tengan todos mis hermanitos, mi querido pastor, y a la pastora Irma, que Dios les bendiga. ¿Quién más? Liban está ahí conectado, todo está bien, pastor, el audio, la imagen. La hermana Jesús ahí dice: buenas noches, pastor, acá con Luis estamos escuchando muy bien. Sí, pero se ha congelado, me parece, la imagen, se ha congelado un poquito, ¿no? Ahora sí. Bien, como ustedes han visto, vamos a tocar el tema de Jesús, el abogado. Y para esto, déjenme por favor citar en la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde está escrito así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una vez más lo voy a leer. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Dice, ahorita voy a leer los demás comentarios, y esta porción de la palabra dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra es muy buena. Este versículo que nosotros hemos leído es muy bueno porque ayuda a fortalecer un poco más nuestra fe. Pero esta palabra abogados en el original griego es parakletos. Y parakletos quiere decir aquel que está llamado a estar cerca de uno. Pero en otros significados también es abogado, el que intercede, el que anima, el que fortalece, el que aconseja y el que levanta. Muchas personas dentro y fuera del cristianismo siempre citan
y inclusive se han sacado canciones donde dicen, Jesucristo es mi abogado, el Señor es mi abogado, Él es mi defensor, porque nosotros creemos en que tenemos un abogado. Creemos que Jesucristo está a nuestro favor, está defendiéndonos, su sangre nos cubre. Sin embargo, hay personas que lo citan cuando ellos no están viviendo bajo el amparo del Señor. No están viviendo bajo los preceptos de Dios, no están viviendo bajo los caminos que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Entonces lo que hoy día vamos a tratar es justamente acerca en qué casos Jesucristo puede defendernos, puede ser nuestro abogado. Si puede ser una persona infiel la que podría tener, todas las personas tienen un abogado, sí o no. Para esto, sin más demora, yo quiero invitar a que aparezca con nosotros, a que esté con nosotros, a una querida amiga. Inclusive ella ha estado acá con su familia. Ella se llama Juliana, ella es abogada, su esposo es Luciano Pescuma y su hija Laurieli. Ellos han estado acá, nos han visitado en la casa, nos han visitado en la iglesia y hace un tiempo maravilloso. Entonces es una familia muy linda, la iglesia ya los conoce y por eso le hemos invitado. Juliana, bienvenida a nuestro programa Diálogos. Por favor, te pedimos que enciendas tu cámara. Bienvenida. ¿Todo bien? Olá, boa noite. ¿Todo bien? Tudo bem? A paz do Senhor Paz del Señor, ¿todo bien? a todos. Amén. Juliana, vamos a hacer algo. Estoy viendo yo el monitoreo y lo que estamos hablando ahorita no sale por el Facebook. Hay un delay. ¿Me entiendes o lo traduzco? A gente tem que... Algumas coisas eu entendo. Tá, Aí, quando eu não compreender, eu vou pedir para você repetir. certo. Vamos fazer Tá. um teste. Vamos Tá. aguardar um pouquinho, sair a nossa conversa de agora no Face para ver como está saindo o áudio de nós dois. Tá. Tá? Enquanto isso, eu vou cumprimentar as pessoas que ainda eu não li. Vou saludar a las pessoas, então. A Andreísa, que você saludou agora há pouco, ela é da nossa igreja em Varginha. Andreísa es de la iglesia de Varginha. Isso. Muy bien. ¿Quién más? Douglas Resende. Él dice, Dios los bendiga, hermanos, que el Espíritu conduzca este batepapo, esta conversación de ustedes y que alcance muchas vidas. Amén, hermano Douglas. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Me imagino que debe ser de la iglesia de Varginha también. Sí. Jefferson Antônio. Conhece a Jefferson Antônio? Eu acredito que é o meu cunhado. Ah, é? Jefferson. Ele disse, boa noite, irmãos, Deus abençoe. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Ah, nuestra hermana Lucrecia Santos, esposa del pastor Ivanildo. Sí. Queridas personas, también dice, a paz, Señor Jesucristo, pastor Livan Sánchez, Brasil. Hermana Lucrecia, un fuerte abrazo. Ah, estoy hablando en español. Irmã Lucrecia, que Deus abençoe muito. Um forte abraço para a irmã, para o pastor Ivanildo e para todos os irmãos da igreja da Varginha. Deus abençoe. Lía também está com nós. Dice buenas noches a todos, bendiciones. Presbítero Ubirací Timoteo, Bajada Santista, también está con nosotros. Fabiana de Jesús también dice buenas noches. Mi hermana. ¿A tu hermana? Bendiciones, Luciane de Jesús Nascimento. Mi hermana. También, Fabiana Luciana. Sí. Sí. Lá de Marília. Marília. Ellos viven en Marília. Sí. Muy bien. Por favor, a los que nos están viendo, les voy a pedir que nos digan si está saliendo correctamente el audio y también la imagen. Les pido por favor que nos ayuden con esto. Necesitamos saber si está saliendo todo correcto. Avísenos por favor en los comentarios. Lía, avísanos por favor si todo está saliendo bien el audio. Y ya vamos a comenzar. ¿Cómo está la temperatura ahí, Juliana? ¿Todo bien? Muito quente. Escribiendo. ¿Caliente? Muito quente. Muy caliente.
Acá estamos bien, gracias a Dios, con mucho frío. Muy bien, hay personas que nos están acompañando y también está la hermana Lucy Montoya, que es de nuestra iglesia. La hermana Lucrecia dice amén. Quanto los extraño, quantas saudades da igreja de Varginha, Juliana. En este mes sería el mes que yo estaría viajando a Brasil para visitar la iglesia de Varginha, como todos los años, pero Sim. será para el año que viene. Amén. Sim. Muy bien. Já vamos deixar o pão de queijo no jeito. Isso, açaí, pão de queijo e aquele churras. Churrasco. Isso, churrasco. Muito bom. Bien, hermanos, como yo había hablado al inicio, vamos a comenzar ya nuestra conversación, nuestros diálogos con nuestra hermana Juliana de Virginia, Brasil para Cristo. Juliana, quisiera pedirte tus primeras consideraciones respecto al tema que vamos a tocar, Jesús, nuestro abogado. É tema muito rico, muito lindo y muy importante. Es un tema muy rico, muy lindo y también muy importante. Primeiro, a gente precisa saber em que contexto o advogado está inserido. Entonces, primero nosotros necesitamos saber en qué contexto el abogado está involucrado. Nos tribunais, onde se resolvem litígios, são realizados julgamentos e solução de conflitos. En los tribunales son los lugares donde se resuelven conflictos, son lugares de juicio. E nesses tribunais, nós encontramos a figura do juiz, nós encontramos a figura do promotor, en los tribunales encontramos la figura de un juez, la figura de un promotor, das partes que estão litigando, das partes que están litigando, e o advogado que representa cada uma das partes conforme o interesse delas. Y los abogados que representan las partes de cada uno de ellos conforme a sus intereses. Isso falando em relação ao aspecto humano, né, da atuação do advogado. Y eso hablando desde un aspecto humano, la actuación de un abogado. E em Hebreus 10, no capítulo 1, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, ele fala que a lei ela é a sombra de coisas futuras. Está hablando que la ley es la sombra. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Es la sombra? Eu posso ler conforme está aqui? Quer que eu leia em espanhol? Pode ler em espanhol e eu leio em português, porque nós temos irmãos então, vai você Brasil. Primeiro. Pode ler. A lei, fala assim, ó, Hebreus 10. A lei traz apenas uma sombra de benefício. Voy a leer. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, que hão de vir, e não a sua realidade. Então, você está lendo ainda, não? Sim, eu falo assim, ó, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade, porque ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a lei humana e a organização humana é uma sombra de aspectos que a gente ainda não compreende perfeitamente. A lei humana é uma organização de aspectos que nós não entendemos todavía perfectamente. Deixa eu ler em espanhol, tá? En español está escrito así en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mas por ela a gente tem uma pista. Mas por ella nosotros tenemos una pista. De como são as coisas espirituais. De cómo son las cosas espirituales. Elas têm uma ordem. Ellas tienen un orden.
E elas são para o nosso benefício. y son hechas para nuestro beneficio. Acontece que nós precisamos distinguir, quando a gente fala do aspecto humano, Sucede que nosotros necesitamos distinguir cuando nosotros hablamos de un aspecto humano em relação a juízes humanos, advogados humanos, quando a gente fala da questão humana, nós somos falhos. y hablando de jueces, de abogados humanos, hablando de ese tipo de relación, nosotros somos personas que podemos fallar. Embora a ideia seja boa, na realização e na execução nós vamos encontrar falhas. En cuanto, así como la idea puede ser buena, pero en cuanto a la ejecución, nosotros vamos a encontrar errores, fallas. Mas ela aponta para um tribunal perfeito e para um advogado perfeito e para um juiz perfeito. Pero ella apunta a un juez, a un abogado perfecto. Deu para compreender? Yo entendí. Sim. Amén. E é importante mencionar Es importante mencionar que o juiz, ele julga, que el mas ele só pode agir por provocação. Alguém tem que apresentar para ele uma violação de direito. es importante destacar que el juez va a actuar, pero es necesario que haya una provocación. Alguien tiene que presentarle un caso. Ou um particular, ou o Ministério Público por meio do promotor. O en lo particular, o también como el Ministerio Público por medio del promotor. E essa denúncia ou essa queixa, né? Ela pode ser justa ou injusta. Aquella denuncia o aquella queja puede ser justa como también injusta. Por isso é muito importante a presença de um advogado ao lado dessa pessoa. Por eso es muy importante la presencia de un abogado cerca de esta persona. Tá bom? Esse seria o início. Entonces, eso serían las primeras palabras al respecto del tema para que podamos entender en qué contexto, bajo qué contexto nosotros vamos a hablar. Porque vamos a hablar acerca de abogado, tenemos que hablar de ley, tenemos que hablar de juez. Entonces, para no perdernos, esto es lo primero que nosotros queríamos mencionar. Sin embargo, y ya entrando a la primera pregunta, Juliana, ¿cómo podríamos entender o qué significa dentro de tu apreciación, qué significa que Jesús es nuestro abogado? Antes de responder, eu gostaria novamente de ler o tema. Antes de yo responder, me gustaría leer nuevamente el tema. Que é a primeira carta do apóstolo João. Que es la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1. Versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Pode continuar. Mas, se pecar, temos um intercessor, alguém que roga, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amén. Voy a leer en español. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eu não quero enfadar os irmãos. Yo no quiero molestar a los hermanos. Mas eu preciso dizer que a gente precisa entender que o advogado ele não pode trabalhar representando uma pessoa sem procuração. Entonces necesitamos entender que un abogado no puede actuar si es que una persona primero no lo busca para que lo represente. Essa pessoa, ela vai compartilhar a situação com o advogado redige um documento, que é esse mandato ou a procuração, Ju, e ele vai apresentar ao juiz. Só um pouquinho.
As frases curtas, porque aí não vai dar para eu traduzir, tá? Lá, 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 lá. Vamos lá de novo. Tranquila, para aí, segura. Vamos lá. O cliente, ele compartilha a situação El cliente va a compartir su situación e ele autoriza o advogado y él va a autorizar al abogado a falar em nome dele em juízo. a hablar en nombre de él en el juicio. Tanto é Es tanto así que se esse advogado se apresentar em alguma situação de emergência sem procuração, si ese abogado, por ejemplo, se presenta en una situación de emergencia sin antes su cliente haberlo buscado, ele tem um prazo de 5 dias para conseguir a procuração e juntar. él tiene un plazo de 5 días para conseguir esta representación y juntar lo necesario. 5, 15 dias no máximo, porque senão o ato é considerado inexistente. 5 a 15 días máximo, porque si no va a ser considerado inexistente. Então é muito importante frisar esse ponto. Entonces es muy importante que quede claro ese punto. Se a organização humana ela aponta para algo perfeito, Si la organización humana entonces apunta para algo perfecto, podemos compreender que Jesus é nosso advogado quando nós o invocamos e o colocamos na condição de que nos represente. podemos entender entonces que Jesús viene a ser nuestro abogado cuando nosotros lo invocamos y Él entonces viene a ser nuestro representante. Porque Jesus é Senhor independente de mim. Porque Jesús es el Señor independiente de mí. Ele é Senhor e Salvador por Ele só. Él es el Señor y Salvador por Él mismo. No entanto, para Ele ser advogado, meu advogado, Pero sin embargo, para que Él sea mi abogado, eu preciso trazê-lo yo necesito traerlo para minha causa para mi causa e suplicar y pedirle a sua ajuda, su ayuda. certo? Amén. Uma questão que eu queria compartilhar, né? Que quando a gente começa a ler a palavra e você vê Jesus atuando muito como defensor. Algo que yo quería compartir con ustedes es cuando uno lee la palabra y vemos a Jesús como defensor. Em muitos episódios da palavra, en muchos episodios de la palabra, tú vas a ver Jesus atuando como defesa. Jesús actuando como una defensa. Você vai ver isso lá no caso da mulher adúltera. Y nosotros podemos ver eso en el caso de la mujer adúltera. Os acusadores, los acusadores, trouxeram a Jesus le llevaron a Jesús uma violação da lei. una violación de la ley. Essa mulher foi pega em adultério. Esa mujer fue sorprendida en adulterio. Mas, sin embargo, Jesus argumentou. Jesús dio un argumento. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Para demonstrar que ninguém ali que nadie ahí puede ocupar essa posição de acusador. Esa posición de acusador. E sorte dela. Continúa a frase para entender. E sorte dela ter Jesus ao lado naquele momento, senão ela teria morrido. Y fue bueno para ella tener a Jesús en aquel momento de ese lado, porque si no ella hubiera muerto. Então você vê a defesa, uma defesa criminal aí, porque naquele momento ela tinha infringido uma lei e a pena era de morte. Entonces nosotros podemos ver aquí que en aquel momento esta mujer había infringido una ley que era para muerte.
nós vemos também Jesus defender até direito tributário. Nosotros vemos a Jesús también defendiendo un derecho tributario. Nós vamos ver isso em relação a Zaqueu, Nosotros vamos a ver eso en relación a Saqueo. nós vamos ver isso em relação ao credor incompassivo, También podemos ver en relación al acreedor incompasivo, que aquele rei perdoou os seus débitos, né? que el rey le perdonó su deuda, E ele não tinha condição de pagar. que él no tenía una condición para pagarle, E ele foi perdoado. pero él fue perdonado. Só que quando foi para ele perdoar, ele não quis perdoar. Solamente que cuando a él le tocó perdonar, él no quiso perdonar. Tudo isso são argumentos usados juridicamente. Todos esos son argumentos que se usan de forma jurídica. Você vai ver Moisés sendo um defensor, Y podemos ver también a Moisés siendo un defensor, defendendo o povo de Israel do faraó, defendiendo al pueblo de Israel de Faraón, e muitas outras situações na Bíblia. y muchas otras situaciones en la vida. Amén. Amém. Bien, el significado de que Jesús sea nuestro abogado, resumiendo todo lo que se está respondiendo, es alguien que está a nuestro favor y pronto para apoyarnos en las situaciones más difíciles. Jesucristo Sí. es alguien que está listo para ayudarnos, listo para defender nuestra causa. Y yo pienso esto, hermanos, siempre y cuando esta causa esté alineada a la voluntad de Dios también. Porque si Jesús va a actuar como un abogado de los buenos, humanamente hablando, ¿no? Porque no sé cómo es allá, Juliana, pero acá existen abogados corruptos que por una cierta cantidad de dinero, ellos pueden actuar de formas injustas, ellos pueden hacer cosas que no son buenas, aprovecharse de algunos espacios que la ley tiene, unas brechas, para ellos hacer una serie de movimientos para sacar libre a una persona que en realidad es culpable, ¿no? Entonces, yo me refiero a un Jesús, a un justo abogado, porque la Biblia dice esto en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, Jesucristo el justo, Jesucristo el justo. Entonces, nosotros tenemos que ver, respondiendo a esta primera pregunta, ¿qué significa que Jesús sea nuestro abogado? Significa que Él está a nuestro lado para defendernos, que Él está a nuestro lado para darnos ese aliento, ese ánimo, porque yo me imagino, Juliana, a los clientes que has podido tener, aparte de defenderlos, el abogado va a darle ánimo, va a estar ahí para apoyarle, va a estar ahí para decirle tranquilo, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer de esta forma, etcétera, ¿verdad? Vai receber uma orientação. Sí, va a recibir una orientación. Como agir, né? Como se portar. Exacto. Naquela situação, naquela circunstância. Exactamente. Ahora, entrando a la siguiente pregunta, entonces, ¿en qué casos Jesús puede abogar? Eu tenho para mim que em qualquer caso em que ele for chamado. Yo entiendo que Jesús puede abogar en cualquier caso donde Él sea llamado. Pero ¿qué sería llamado? Chamado, né? Uh-huh. Chamado. Você... Em várias passagens da palavra de Deus que eu li... En varios pasajes de la palabra de Dios que yo leí. E isso eu também posso confirmar na minha experiência pessoal com o Senhor. Y también puedo confirmar en mi experiencia personal con el Señor. Que isso acontece através da fé e da obediência. Que eso sucede a través de la fe y de la obediencia. Quando você chama um advogado, você precisa confiar que ele sabe o que vai fazer. Cuando tú llamas a un abogado, tú necesitas confiar en lo que él va a hacer. E quando você pede ao Senhor que participe da sua vida, das suas causas, você precisa confiar. Cuando tú le pides a Dios que participe de tu vida, de tu causa, tú necesitas confiar en Dios. E essa é uma grande dificuldade muitas vezes.
Y esa es una gran dificultad muchas veces. Porque nós falamos com os lábios que nós confiamos, mas no coração nós não confiamos tanto assim. Porque nosotros muchas veces hablamos, pero con el corazón no confiamos de verdad. E aí, porque quando você confia, ele vai te dar uma orientação e você vai precisar obedecer. Cuando tú confías, Dios te va a dar una orientación que tú necesitas obedecer. E aí você vai saber se você realmente confiou ou não quando você obedecer. Y ahí vas a saber realmente, repete, ahí perdí. Se você vai confiar e vai receber uma orientação. Uno va a confiar y va a recibir una orientación. E essa orientação que vai mudar a sua vida. Y esa orientación va a ser la que va a mudar, a cambiar tu vida. Então você só vai saber se você confia na hora que você conseguir obedecer essa orientação. Entonces tú vas a saber que confías realmente cuando tú obedeces esa orientación. Quando Pedro, no meio da tempestade, en medio de la tempestad, viu Jesus no mar, vio a Jesús en el mar, Jesus falou para ele, ele falou assim, és tu, mestre, mande que eu vá até aí. le dijo, eres tú, maestro, manda que yo vaya hasta ahí. Entonces, E Jesus falou que pode vir. y Jesucristo le dijo, puedes venir. Isso aí é uma coisa. Jesus falou, vem. Es ahí una cosa porque Jesucristo dijo, ven. E o que Pedro fez? ¿Y qué es lo que Pedro hizo? Él fue, Ele obedeceu. él obedeció. Então é crer e obedecer. Entonces, obedecer e crer. Sería creer y obedecer y creer. E aí o advogado consegue ter êxito na sua causa. Y ahí el abogado consigue tener éxito en su causa. Isso falando de Cristo. Eso hablando de Jesús. Porque não adianta ele nos orientar e a gente não obedecer. Porque no sirve de nada si Él nos orienta y nosotros no obedecemos. É só palavras. Serían solo palabras. Né? Pero regresando a la pregunta, no sé si a mí no me quedó claro, pero ¿en qué casos Jesús puede abogar? Era la pregunta. ¿Cuáles son los casos? Porque, por ejemplo, así, déjame situar un poquito más para entender la pregunta. Primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 1, es interesante si nosotros lo analizamos porque dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Qué cosas? Las cosas que había hablado en el primer capítulo. Estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, nos está mostrando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros no pequemos. Y claro, también sí. es uno de los motivos de la carta. ¿Cuál es el motivo de la carta? Uno de los motivos es, estas cosas les he escrito para que no pequen, ¿no? Y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, Dios sabe que nosotros podemos ceder al pecado, podemos caer en el pecado, ¿correcto? Dice, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo que es el justo. Ahora, yo quiero comparar ese pasaje, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, quiero compararlo con primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, donde dice así, el que practica el pecado es del diablo. Es interesante que ahí ya no menciona abogado tenemos, ¿sí? Otra vez, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Dios, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca. No, la Biblia no dice eso. Dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, en el primer pasaje, primera carta de Juan 2:1, ahí se menciona voy a poner entre aspas, entre comillas, abogado para cierto grupo de personas. Pero cuando vamos a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, ya no está ese abogado para otro grupo de personas. Por eso la pregunta es, ¿en qué caso
Jesús puede abogar. Eu me lembrei agora de uma passagem Yo me acordé ahora de un pasaje em Provérbios 28:13. en Proverbios 28:3, 13. 13. Você quer ler aí? ¿Pos? Pode. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para que o Senhor atue, né, em nossas vidas como nosso advogado, Para que el Señor actúe en nuestras vidas como nuestro abogado, é necessário o arrependimento. es necesario un arrepentimiento. Nós erramos, Nosotros erramos, nos equivocamos, nós falhamos, fallamos, mas não porque queremos. pero no porque queremos. E imediatamente pedimos perdão. Imediatamente pedimos perdão. E inmediatamente pedimos perdón. Nos arrependemos. Nos arrepentimos. Corrigimos a rota. Corregimos la ruta. Quem esconde seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quien esconde sus pecados nunca va a prosperar, pero quien los confiesa alcanza misericordia. E esse prosperar é de estar na presença de Deus. Y ese prosperar es estar en la presencia de Dios. A sua causa, Su causa, a sua vida, su vida, é importante para Deus. es importante para Dios. Mas nós não podemos viver acobertando o nosso próprio pecado. Pero nosotros no podemos estar encubriendo nuestro propio pecado. Precisamos confessar ao Senhor. Necesitamos confesar al Señor. Y yo, para que Ele use de misericórdia. Para que Él use su misericordia. Yo te decía esto, Juliana, porque haciendo esa comparación, ese versus de primera carta de Juan 2:1 versus primera carta de Juan 3:8 y 9, hay una palabra que va a diferenciar a los dos grupos de pecadores. Todas las personas, amigos, hermanos que estamos aquí en el programa, todas las personas, la Biblia dice que somos pecadores, todas, todas. El hecho que nosotros tengamos un grupo de personas a Jesucristo en nuestro corazón no nos hace inmune al pecado. Porque la Biblia dice, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y cuando vamos al capítulo 3, versículo 8 y 9, ya no hay ese abogado. Y yo detecto aquí, Juliana, ¿por qué ya no hay ese abogado? Porque hay una palabra, práctica de pecado. Respondiendo entonces, ¿en qué casos Jesús puede abogar? Yo creo. Onde tem arrependimento. Eso, cuando existe un arrepentimiento. Sin embargo, la palabra que yo estoy resaltando acá es la práctica del pecado. Vamos a suponer, yo soy cristiano y yo pequé. Y yo voy donde el Señor y digo, tú eres mi abogado, Señor, perdóname, me he equivocado, oro y el Señor me perdona. Pero ¿qué pasa? A la semana vuelvo a hacerlo y al otro día lo vuelvo a hacer y comienzo a practicar ese pecado. ¿Voy a tener un abogado? ¿O ya no? Não, aí eu acho que é em Timóteo que Paulo fala que a mente cauterizou. Yo creo que es en Timoteo que Pablo dice que la mente se cauterizó. E a prática do pecado, você não se ofende e não atenta que você está ofendendo a Deus. Entonces ya la práctica del pecado ya no te ofende y piensas que a Dios tampoco le está ofendiendo. Um exemplo também que me ocorreu agora. Un ejemplo que me vino ahora. Se a gente parar para pensar. Si nosotros paramos para pensar. Lá em Lucas 15, quando o Senhor conta a história do filho pródigo. En Lucas 15, cuando el Señor cuenta la historia del hijo pródigo. Aquele filho pródigo, a causa dele não era muito justa, não. Aquel hijo pródigo no era muy justo. Ele pediu a herança antes do pai morrer. Entonces la causa del hijo pródigo tampoco era justa porque él pidió su herencia antes de morir. O certo é esperar o óbito, né, o pai falecer, para depois ele pegar a parte que lhe cabe. Lo correcto es que muera el papá para que él tenga su parte de la herencia. Ele pega antes e torra tudo.
Él lo toma antes y Gasta. lo desperdicia todo, lo gasta. Lá, quando ele já perdeu tudo, Y cuando él ya perdió todo, ele fala: Nossa, no meu pai tem conforto. él dice, ah, en la casa de mi padre yo tenía confort. Os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Los empleados de mi papá viven mejor que yo. Mas ele se arrepende sinceramente Pero él se arrepiente sinceramente e resolve y, voltar, y resuelve regresar, mas nem em condição de filho. pero ni siquiera en una condición de hijo. Ele se sentiu indigno Él se siente indigno e ele quer retornar na condição de empregado, y él quiere regresar en una condición de empleado de servo. y de siervo. E ele volta Y él va a regresar e o pai o recebe com festa, y el padre lo recibe con una fiesta, com honra. con una honra. Aí você humanamente agora Y para e pensa: ahí humanamente nosotros paramos y pensamos, é justo isso? ¿es justo eso? É certo? ¿Está correcto? O que aconteceu aí? ¿Qué ha sucedido ahí? A misericórdia triunfa sobre o juízo, La misericordia triunfa sobre el juicio, porque ele verdadeiramente se arrependeu porque él verdaderamente se arrepintió e desejou uma mudança. y deseó un cambio. E nessa situação, Y en esa situación, ele foi recebido pelo Pai. él fue recibido por su padre. E a sua causa, Y su causa, que era injusta, que al principio era injusta, ela foi trabalhada pelo Pai. ella fue trabajada por el Padre. Tá bom? Amén. Sí, solo una cosa más dentro de esta pregunta, que yo creo que hay que destacarlo y aclararlo, porque voy a poner desde mi ejemplo, Yu. Cuando yo era cristiano los primeros años, yo iba a la iglesia todos los domingos, bueno, ni siquiera todos, ¿no? Todos los domingos que mis papás me obligaban. Ajá. Entonces yo iba y sentía paz en la iglesia, levantaba las manos y cantaba, pero noche antes estaba en la discoteca, ¿no? Había tomado, había pecado, estaba en el mundo. Pero llegaba el día domingo y, Señor, y me arrepentía, lloraba, ya no lo vuelvo a hacer más, perdóname. Pero llegaba sábado otra vez y otra vez con los amigos, y otra vez, y otra vez, y otra vez. A eso me estoy refiriendo con la práctica del pecado en en el capítulo 3, versículo 8 y 9. Ahí mencionaste que hay un endurecimiento, cauterización, la mente, el corazón, y ya no hay respeto por las cosas de Dios. Yo pienso, puedo estar equivocado. En ese caso, no tenemos más un abogado. ¿Por qué? Porque no estamos invocándolo. En realidad estamos siendo convenidos y nada más. Bueno, para no quedarnos enfrascados en esta pregunta, porque en realidad podríamos desarrollarlo bastante, ¿verdad? Pero... Espera aí que eu não entendi a última frase. ¿Cuál es? A última frase. Para no enfrascarnos. Enfrascar-nos. Para não ficar preso nessa pergunta, porque a gente tem mais tá. para desenrolar. Uhum. Entendeu? Vamos para a seguinte. Mas é só uma coisa que eu gostaria de pontuar. Sim. Quando você fica nessa prática... Quando uno se queda en esa práctica... Eu creio... Eu creio... que ainda Deus, na sua misericórdia, Ele tenta te chamar. Aún Dios, en su misericordia, Él intenta llamarte. Aquele que... tem uma frase em Hebreus, né? Que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Hay una frase que está escrita en Hebreos, dice, si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Não endureça. Amén. Muy bien. Tá bom? Romanos capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra de Dios. Está escrito así: por cuanto todos pecaron y están destituidos
del reino, de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta sería, en base a este pasaje, dice, todos han pecado. ¿Cómo puede ser Jesús? O, ¿cómo puede defendernos Jesús si todos somos pecadores? Tem muitos textos na Bíblia Hay muchos textos en la Biblia que demonstram o poder e a superioridade de Cristo Hay muchos textos en la para Biblia ter essa condição que de ser o nosso advogado. que demuestran su poder de Jesucristo, que le dan la condición de ser nuestro abogado. Se você for em Hebreus Si podemos ir a Hebreos 9, 9, peraí que eu vou... ¿cuál versículo? Eu tinha aberto aqui. Hebreos 9, versículo 11, versículo 11. 12 e 13. Voy a Você leer. pode ler? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 13 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14, 14. cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode. Solo Él puede hacer eso y nadie más. Aqui no versículo 11 fala que Ele não é desta criação. Aquí en el versículo 11 dice que Él no es de esta creación. Jesus é o Filho de Deus. Jesús es el Hijo de Dios. Ele é superior e único Él es superior y único e suficiente y suficiente para salvar. para salvar. Em João 3, En Juan capítulo 3, João fala, Juan habla, não o evangelista, o João Batista. Juan Bautista, no el evangelista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. Quita. Só Ele pode fazer isso. Solo Él puede hacer eso. Por Ele ser puro, por Ele ser santo e por Ele não ser desta criação. Porque Él es puro, Él es santo y porque Él no es de esta creación. Ele não foi atingido pela corrupção do mundo. Él no fue corrompido. Repete, disculpa. Ele não foi atingido pela corrupção do mundo. Él no fue alcanzado por la corrupción de este mundo. Então só Ele pode. Entonces solamente Él puede. Amén. Joia? Bien, hemos terminado con esta primera parte y queremos invitarlos a partir de este momento, hermanos. Ya vamos a entrar a la segunda parte con las últimas preguntas, ahí acabamos, y los invito a que ustedes puedan dejar sus comentarios, su posicionamiento en cuanto a lo que estamos hablando y lo que ya hemos desarrollado, y también pueden mandar sus preguntas. Las preguntas más difíciles, que la doctora Juliana, abogada, va a responder todo. Entonces les invitamos a que puedan mandar sus preguntas. Y yo voy a leer aquí, Juliana, en cuanto a eso, si quieres mandar algunos saludos ahí, por favor. Eu quero mandar abraço para todos os amados que estão participando, né, desse diálogos. Agradecer esse espaço que você abriu para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Eu me sinto muito honrada, né? Agradeço a Deus essa oportunidade. Amém. Pessoas do Brasil, vai. Manda suas saudações. As pessoas do Brasil, pode mandar suas saudações. Eu quero agradecer aos irmãos em Cristo,
os irmãos aqui de Varginha. Eu quero agradecer a minha família querida lá em Marília, né, que também está participando conosco. Quero agradecer aos irmãos de Marília também, aos irmãos de outras cidades, né, que porventura estejam participando conosco, e dizer que fiquem firmes, que esse carinho e esse amor que Deus tem para conosco, inclusive de ter a oportunidade de ouvir sua palavra livremente, coisa que em muitos lugares não é possível. Então, nós precisamos valorizar isso. Tá joia? Amén. Entonces vamos a leer aquí los comentarios. Nuestra hermana de nuestra congregación, la hermana Lucy, dice, buenas noches, pastor, y bienvenida, doctora Juliana. Jefferson Antonio dice, ok. Pastor Carlos también está diciendo, ok. Ismael Junior, Taina Mancuso. Ah, yo conozco. Son de Garza, son de Garza. De Garza, amigos queridos. buenos. Están viéndolos ahí. Dá um abraço na Márcia. Márcia. Luciana de Jesús Nascimento. Mi irmã querida. Aquí ella dice, aquí estoy oyendo bien. Fabiana de Jesús. Sí, está bien el audio y la imagen. Mi hermana, mi mamá dice, está saliendo bien todo, pastor. Ruth Sousa Ferreira, ok. Luis Carlos Memento, paz del Señor. Amém. Mary, también nuestra hermana, ahí en Puerto Maldonado está viéndolo. Reginaldo Coelho, Deus abençoe vocês nessa noite. Acho que eu conheço o Reginaldo Coelho. Sim, seu nome, né? Ele é pastor lá, aqui em Varginha. Ah, então, tá vendo como eu lembro dos nomes rapidamente, mas o rosto eu esqueço. Não, Sim. desculpa, é ao contrário. La hermana Luz, también de nuestra iglesia, está ahí. Un saludo para la hermana, un fuerte abrazo. Mi tía también estaba viendo ahí, Norma, mi tía Norma. No sé si todavía está, pero si está, un fuerte abrazo, un saludo para mi tía. La hermanita Norma también, que lo está viendo, la hermana de la iglesia, la hermana Asunta. Eloísa Sánchez, debe ser mi familia, porque es Sánchez. De Marília. De sí. Marília também. Dice, paz del Señor Jesús. De nuestra hermana Lucrecia, dice, beijão Eloísa, da cidade de Marília, Brasil. Yasmin Nascimento, boa noite, tia. Linda. Sobrina? Minha sobrinha. Ah, sim. Marta Valério. Nossa irmã em Cristo aqui de Varginha. Sim. Sônia Maria, paz del Señor, dice. Nossa irmã. Nuestra hermana de la región de Botucatu, Alessandra Lemarchins. Un beso, un saludo para la hermana. Lucrecia Santos dice, nuestra hermana Lucrecia dice, beijão Marta. Marta Valerio dice, paz del Señor, irmandade. Será como decir hermanos, ¿no? Hermanos todos juntos. Amanda, es difícil ese, go bella, no sé, una cosa así se dice. ¿Está bien? Amanda Amém. Gouveia. Amanda, querida. Dice, bendiciones. Marta Valerio, bênção demais, Ju e Liz Sánchez. Deus abençoe suas vidas. Amém. Eloísa Sánchez, aleluia. Esos compartilhar. Às vezes tem umas palavras em português que é bem difícil de eu falar. Compartilhamentos de lives. Sim. São bênçãos, uma atrás da outra, o BPC, amo essa obra. Amén, gloria sea a Dios. ¿Qué más? Nuestra hermana Norma dice, gloria sea al Señor por su gran misericordia, que a pesar de ser pecadores nos perdona por medio de Jesucristo. Aleluya. La hermana Lucrecia, Dios sea eternamente alabado. Pastor Carlos dice, es un asunto muy profundo, la comparación de los textos de Juan. También pienso que la ausencia de la convicción de pecado, arrepentimiento y quebrantamiento sea la diferencia entre los pasajes. Amén, pastor. Creo también de esa forma. Dice, Jesús es, encima de cualquier otra cosa, el abogado exclusivo de los arrepentidos. Porque como dice el primer texto, Él es el justo. Amén. Buena colocación del pastor Carlos. Y nuestra hermana Lucrecia dice, verdad. Mi esposa dice, Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Una cosa es arrepentirse, pero otra cosa es sentir un remordimiento. Ahí es la gran diferencia. ¿Verdad? Gracias a Dios, nuestra hermana Lucrecia. ¿Quiénes van a saber? Son varios
mensajes, Juliana. Pastor Elcio dice, paz del Señor, Pastor Liban y todos los hermanos de Perú. Un fuerte abrazo a nuestro querido amigo y pastor Elcio Faustini, de las asambleas de Dios en Brasil, Cafelândia. Lauri Pescuma, conhece? Ela manda os Linda! É corações. linda ela. Ela é linda. Lauri Pescuma, aquela moça dos cabelos bonitos. É. Lisbeth Gamarra Zapata também está vendo aí. Um forte abraço. O que foi? Alessandro Lima, paz del Señor, Dios abençoe vocês. Doctora Juliana. Y habiendo una pregunta aquí, que vamos a leerlo después. Muy bien, entramos a la segunda parte de nuestro programa y les pido que estemos atentos, que ya comenzamos con la siguiente pregunta. Juliana, ¿puede Jesús defender una causa injusta? ¿Puede pasar eso? Pode Jesus defender uma causa injusta? A única causa assim, que veio na minha mente na hora que nós estávamos conversando foi aquela situação do filho pródigo. La única causa que me viene a la mente puede ser aquella que estábamos hablando acerca del hijo pródigo. Porque ele ofereceu arrependimento. Porque él ofreció un arrepentimiento. E o Senhor lhe devolveu uma nova chance. Y el Señor le dio una nueva chance. Todas as causas podem ser colocadas diante de Deus. Delante de Dios. Mas Pero nosotros não somos eu sei, está faltando saber a palavra. Nós somos participantes. Pero nosotros somos participantes da solução de la solución dessas situações. de esas situaciones. Então eu não acredito que Deus Entonces no creo que Dios sozinho, solamente él o solito, sem que a pessoa se arrependa, sin que la persona se arrepienta, ele julgue uma causa injusta. él pueda juzgar una causa injusta. Por ejemplo, si vamos a poner una situación porque a injustiça é nossa, nós humanos, não de Deus, nunca. Sí, por eso yo quiero poner una situación ahí más clara. Por ejemplo, nosotros tenemos un dicho acá que en portugués sería ditado, que dice así, el fin no justifica los medios. Vamos a poner una situación. Una persona que se encuentra en esta pandemia, que se encuentra con muchas necesidades básicas en la vida, tiene que alimentar a su familia. Y como no tiene el sustento necesario, roba a alguien, ¿no? Y no solamente le roba su dinero, sino que le causa un daño. ¿Esta persona puede ser justificada? Yo sé que es una pregunta que hay que analizar por muchos lados, hay que poner otras situaciones aún, pero vamos a hablar en la simplicidad de esa pregunta. Esta persona podría ser justificada porque él está robando y aparte está dañando la integridad de otra persona. ¿Cómo sería ahí? Ai, essa pergunta é capciosa. Esa pregunta parece un poco capciosa. Vamos lá. Roubar, furtar, sempre é errado. Robar, hurtar es siempre mal. Enganar para se beneficiar de alguma forma. Engañar para beneficiarse de alguna manera. Sempre é errado. Siempre está equivocado. Eu não posso errar esperando que eu vou colher uma coisa certa, uma coisa correta. Eu vou ter consequência. Yo no puedo hacer las cosas mal esperando que tenga recompensas, sino que voy a cosechar. O salário do pecado é a morte. El salario del pecado es la muerte. O pagamento do pecado, ele tem uma consequência. El pago para el pecado, hay una consecuencia para esto.
Só que eu acredito, de novo, Solamente que yo creo, nuevamente, não estou fazendo apologia para a prática do no pecado, estoy haciendo una apología para la práctica del pecado. nem incentivando coisas erradas. Y no estoy incentivando a cosas equivocadas. O sustento da minha família é para ser ganho com o trabalho, El sustento de mi familia es para ser ganado con trabajo, dignamente, dignamente, ou ainda com a ajuda de pessoas que possam me auxiliar. o con ayuda Isso é de, lícito. o con ayuda de otras personas que me pueden auxiliar, y eso es lícito. Mas também existem situações desesperadoras. Pero también existen situaciones desesperantes. E eu ainda acredito Yo aún creo que, mediante o arrependimento, que mediante el arrepentimiento, essa pessoa pode alcançar a misericórdia, esa persona puede alcanzar misericordia. com base nos textos que nós já lemos em perguntas anteriores. Con base en los textos que nosotros ya leímos en respuestas anteriores. Provérbios 28, Proverbios 28, lembrando da parábola do filho pródigo, recordando la palabra del hijo pródigo, lembrando ainda lá em Tiago, Recordando. quando ele fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. recordando también ahí en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Viver na graça Vivir em de la- Deus nesse tempo, Vivir en la gracia de Dios en este tiempo ela é muito mais complexa do que viver debaixo da lei somente. es mucho más compleja de vivir bajo la ley solamente. Eu vou explicar. Yo voy a explicar. Quando a lei fala, Cuando la ley habla, a lei humana, a lei de trânsito, la ley humana, la ley de tránsito, você não pode ultrapassar o sinal vermelho. no puedes pasarte en luz roja. Tanto faz Y es lo mismo. se você quer ou não ultrapassar, desde que você pare no sinal vermelho. Es lo mismo si tú quieres o no pasar la luz roja, pero tienes que parar en luz roja. Para a lei seca, Para la ley seca, só interessa o que você fez solo interesa lo que tú hiciste e não o que você queria fazer. y no lo que tú querías hacer, la intención. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, eu roubei para alimentar, eu roubei para fazer isso, para fazer aquilo. Entonces Seria hay uma a veces la excusa de justificativa. que yo robé para hacer esto o robé para hacer aquello. Você violou a lei. ¿Cómo? Houve uma violação da lei. Tú violaste la ley, Entendeu? ¿sí? Se era para isso, se era para aquilo, não importa. Si es para esto o para aquello, no importa. Agora, Ahora, diante de Deus, delante de Dios, nós precisamos ter cautelas nosotros necesitamos tener cautela para não sermos nós os julgadores para que, nesse nosotros, momento. para que nosotros no nos volvamos en los jueces de ese momento. Entendeu? Amén. Muy bien. Vamos a entrar a una pregunta un poco más pesada. Una pregunta que Mais que essa aí, más, una pregunta que en realidad necesitaría mucho tiempo de explanación, mucho tiempo de respuesta, pero vamos a ir en lo sustancial. ¿Jesús nos defiende según la ley o según la gracia? ¿Cómo es que Dios, Jesucristo, nos aboga y nos defiende? ¿Según la ley o según la gracia? eu acredito que o Senhor Yo creo sempre que el Señor, sempre ¿sí? usa da sua graça. Yo creo que el Señor siempre usa su gracia. Eu separei até Yo separé inclusive aqui eu fiz umas anotações. Espera aí só um minutinho. Sobre... Porque desde o tempo da lei, desde el tiempo de la ley,
ele deixava meios de que o homem se aproximasse dele. Él proporcionaba medios para que el hombre se aproximara a él. Lá em Isaías 59, Allá en Isaías 59, fala que o pecado nos afasta de Deus. dice que el pecado nos aleja de Dios Ela faz separação. y ella hace una separación. E o próprio Deus, Y el propio Dios, muito antes disso, mucho antes de eso, já tinha preparado uma série de rituais, ya tenía preparada una serie de rituales, de orientações lá na lei mosaica, de orientaciones ahí en la ley mosaica, para expiação de pecados, para la expiación de pecados, para propiciação de pecados. para la propiciación de los pecados. Era uma forma Era una forma de nos defender, de defendernos, de não nos deixar à mercê do nosso próprio erro, repete, por favor, para a gente não ficar entregue ao nosso próprio erro, para nosotros no entregarnos a nuestros propios errores. entendeu? ¿Entendí? Amén. Eu pedi orientação, eu fiquei com uma séria dúvida, porque eu acredito que o Senhor, isso me remete lá na minha conversão, lá em 98, 97, que a gente se aproximava do Senhor com aquela sensação que não era digno de estar na presença dele. Ahí en mis primeros tiempos de cuando me entregué, nosotros nos acercábamos a Dios con una sensación de que no éramos dignos. E eu acredito que isso alcançou a humanidade sempre. Y yo creo que eso alcanzó a la humanidad siempre. Quando você toma consciência Cuando tú tomas una conciencia de quem é Deus, de quién es Dios, a grandeza dele la grandeza de Él, e quem é você. y quién eres tú. Pequeno, a gente se sente pequeno e indigno. Pequeños, nosotros nos sentimos pequeños, indignos. Como nós vamos nos achegar? ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar? É necessária a graça. Es necesario la gracia. Mesmo que ainda com pouca compreensão, Aunque con poca comprensión, a gente tem que se render nosotros tenemos que rendirnos e entender. y entender. Não é mérito nosso. No es por nuestro mérito. A salvação, La salvación, a oportunidade de ter uma vida diferente, la oportunidad de tener una vida diferente, é graça. es gracia. Não tem outra forma. No hay otra forma. Em Salmos 32, En el Salmos capítulo 32, eu separei só um versículo. yo separé solamente un versículo. ¿Cuál versículo? Diz assim, ¿Cuál es? 32, 1. 32.1. Bem-aventurado Pues aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Lá no Antigo Testamento, Allá en el Antiguo Testamento, Davi já está falando David está hablando. como é bom ter pecados perdoados, Cómo es bueno tener pecados que han sido perdonados. como é bom ter seu pecado coberto. Cómo es bueno cuando tu pecado ha sido cubierto. Mas quem cobriu? Pero ¿quién cubrió? Quem perdoou? ¿Quién perdonó? Já vemos a graça de Deus aqui. Ya podemos ver la gracia de Dios aquí. Ainda que os sacrifícios que eram feitos, né, eram sacrifícios de animais, como a gente viu lá em Hebreus, incompletos, Aun né? cuando se hacía aquellos sacrificios de animales, y como hemos visto en Hebreos que era de forma incompleta, Mas já apontava pero ya apuntaba
para uma possibilidade para una posibilidad de solução de solución para essa angústia, para esta angustia, para esse sentimento. para ese sentimiento. Não posso me aproximar de Deus. No puedo aproximarme de Dios. Quando o próprio Senhor, Ele provê Cuando el propio Señor provee a forma de nós nos aproximarmos. la forma de nosotros podernos aproximar. Então, eu acredito que Ele nos defende segundo a graça. Entonces yo creo que Dios nos defiende según la gracia. Bueno, Só que isso, solamente que eso, como eu disse, como yo dije, não é autorização no es una autorización para desprezar a lei. para despreciar la ley. Quando você recebe esse perdão, Cuando recibes el perdón, você é grato eres agradecido e você quer viver diferente. y quieres vivir diferente. Tanto é verdade Tanto es así que em Coríntios diz: que en Corintios dice, aquele que está em Cristo, aquel que está en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. As coisas velhas já passaram Las cosas viejas ya pasaron e tudo se fez novo. y todo se hizo nuevo. Então ele nos salva pela sua graça, Entonces Él nos salva por su gracia, mas não para nós brincarmos com o pecado, pero no es para que nosotros comencemos a jugar con el pecado, mas para nos afastarmos, sino para alejarnos, para termos a força necessária para nos afastarmos do pecado. para tener una fuerza necesaria para alejarnos del pecado. Amén. Senão é um deboche da salvação. Eu não entendi essa palavra. Deboche é... Eu estou brincando com Deus, tirando sarro de Deus. Senão estarías burlándote de Dios. Entendeu? Amén. Fazendo pouco caso. Haciendo caso omiso. Entendeu? ¿Sí? Sí. Yo quiero resaltar solamente que el hecho de que Jesús, creo también que Él nos salva por la gracia, no quiere decir que nos salva de cualquier forma. Sí. Lo salvo porque ahora quiero, ya no hay ley. No, no significa eso, sino que Dios usa otras medidas. Él se entregó la culpa de nuestros pecados, que tenían que ser el castigo por nuestros pecados. Jesucristo lo llevó para sí mismo y Él entonces es la solución y esa es la gracia que nosotros tenemos ahora para ser perdonados. Muy bien. En base a eso lo que estábamos hablando y para la última pregunta que tenemos aquí, nuestra salvación tiene que ser legal y justa. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿De forma legal y justa? Sim. Sí, ¿cómo? Se Deus nos salva de forma legal e justa, é isso? Você perguntou? Sí. Sim. Sabe por quê? Quando você vai observar a palavra, Cuando nosotros observamos la palabra, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. la palabra dice que el pago del pecado es la muerte. Já tem uma previsão. Se você fizer isso, o resultado é esse. Ya hay una previsión. Si tú haces esto, el resultado es aquello. No direito, En derecho, no direito penal, en el derecho penal, tem um princípio hay un principio que diz que dice que não há crime que no hay un crimen sem lei anterior si una ley anterior, que o defina. si una ley anterior que lo defina. Então, isso é crime porque uma lei disse que é crime, entendeu? Entonces eso es crimen porque hay una ley que lo define como crimen. E aquele crime que já está previsto, Y aquel crimen que ya está previsto, tipificado, es tipificado, ele tem uma penalidade. él tiene una penalidad.
Então a pessoa já sabe, se ela fizer assim, Entonces, ela vai ter 10 anos de prisão, um exemplo. entonces la persona sabe que si actúa de esa forma va a tener, por ejemplo, unos 10 años de prisión. No caso da nossa salvação, En caso de nuestra salvación, ao homem é impossível salvar-se. para el hombre es imposible salvarse. Nós não conseguimos fazer isso. Nosotros no conseguimos hacer eso. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. E como resolver essa questão? O salário do pecado é a morte. ¿Y cómo se resuelve esta cuestión? El salario del pecado es la muerte. Então alguém tem que pagar. Entonces, alguien tiene que pagar. No caso, Cristo pagou. Y en este caso, Cristo fue el que pagó. Por isso é legal e justa. Por eso es legal y justa. Porque tem uma violação, Porque hay una violación, tem uma penalidade hay una penalidad e tem alguém que cumpriu a penalidade. y hay alguien que cumplió esa penalidad. E aí a gente precisa ir lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Y ahí nosotros necesitamos ir a Evangelio Juan capítulo 1, no versículo 12, en el versículo 12. um versículo maravilhoso. Es un versículo maravilloso. A primeira vez que eu li, eu chorei, La primera vez que yo leí, lloré, porque eu tomei uma consciência muito forte porque yo tomé una conciencia muy fuerte. Ele fala assim: veio para o que era seu, Y dice, vino para lo que fue, es suyo. 11, ¿no? mas isso, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos quanto o receberam, Pero a todos los que le recibieron, deu-lhes o poder les dio el poder de serem feitos filhos de Deus, de ser hechos hijos de Dios, aos que creem no seu nome. a los que creen en su nombre. Então você precisa aderir Entonces nosotros necesitamos adherir a esse sacrifício de Cristo, a ese sacrificio de Cristo, receber. recibir. Aí sim, Aí essa sim. salvação é legal e justa. Ahí la salvación es legal y justa. Yo quiero... Porque sí, puedes hablar, puedes hablar. o governo no Brasil El gobierno en Brasil tem um programa tiene un programa quando as pessoas devem tributos cuando las personas deben tributos e elas não têm condição de pagar, às vezes são quantias muito altas. y ellas no tienen condiciones de pagar porque a veces son cantidades muy altas. O governo solta programas El gobierno suelta programas de parcelamento dessas dívidas, de parcelamiento de las deudas, mas só tem direito a esse parcelamento pero solamente tienes derecho a ese programa de cuotas quem adere ao programa. aquella persona que se adhiere al programa. Então ele vai poder ser isento, às vezes não vai ser cobrado juros, multas. No se le va a cobrar multas, no se le va a cobrar intereses. E vai dividir em várias parcelas Y van a dividirlo en varias cuotas para aquela pessoa poder pagar. para que la persona pueda pagar. Mas só quem Pero solamente aquel aderir, que se adhiera. entendeu? ¿Sí? Yo quiero... O programa foi para todos, mas se não aderir, não tem direito. El programa es lanzado para todos, pero aquella persona que no se adhiere no tiene el derecho. Amén. Entonces, yo lo que quiero aumentar a esto es, nuestra salvación tiene que ser legal y justa, sí, sí, pero tenemos que entender que no puede ser legal y justa por medio del hombre, porque la Biblia dice, Não, de Romanos, jeito nenhum. Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos, pero también dice, todos se desviaron, no hay quien busque, no hay quien haga lo correcto, todos actuaron a la deriva. Entonces, para que sea justo, para que sea una cuestión legal, porque también he escuchado decir, por ejemplo, no, es que la soberanía de Dios, Dios salva al que quiere.
incluso al que no quiere salvarse, Dios lo va a salvar. Y parece un desorden de salvación. Y sabemos que Dios no actúa de esa forma. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de justicia y tiene que hacer las cosas de acuerdo a su carácter y no puede violar su propia palabra ni su justicia que Él ha establecido. Entonces, para que nos ayudemos con la Biblia, primera carta de Pedro en el capítulo 3, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: en esto consiste esta salvación por medio de ese abogado justo, fiel, ha sido únicamente por medio de él. En el acto vicario que Qual él... texto? Primera Qual carta, texto? primera carta de Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Por eso es una salvación legal y es una salvación justa, porque la condenación de los pecados fue atribuida, el peso del pecado fue atribuido a Jesucristo. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, por todos los injustos, para llevarnos a Dios. Solamente así es que podemos ir. Yo hago un paréntesis en medio que estoy leyendo aquí este versículo, porque, por ejemplo, en algunas personas, esto es asustante, cristianas y otras que no son cristianos, por ejemplo, la religión católica, etcétera, ellos defienden una salvación por obras. Y la salvación no puede ser por obras porque nuestras obras no son de justicia. Por más que la persona sea moral en este mundo, no tiene la capacidad de llegar hasta la presencia de Dios por sus obras. Entonces dice la Biblia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo? Por medio de su muerte. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Esa es la forma entonces en cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios ha hecho posible esa salvación, el justo por los injustos. Y creo que también está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, si podemos abrir ahí, por favor. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Aquí está el objetivo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién Él? En Jesús, porque en nuestras propias obras nosotros no podemos redimirnos, no podemos salvarnos. No puede ser una salvación justa, no se puede de ninguna manera porque nosotros no tenemos en nosotros mismos justicia. Por eso es que nuestra salvación, amigos que nos están viendo, hermanos, es por medio de Jesucristo únicamente, no es por nuestras obras. Déjenme todavía leer, por favor, Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, no del hombre, de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es en las obras. No es en la gran moral que tienen muchas personas. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. No la del hombre otra vez, sino la justicia de Dios. La salvación radica en la justicia de Dios, en la obra justificadora de Dios. Se atribuyó el pecado así, para que nosotros seamos libres. Dice todavía, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hay más todavía, hay más versículos que nosotros podríamos apelar y leer. Tem que é importante Sí. a gente lembrar. Sí. Efésios 2:8. Efesios 2:8, la salvación no es por obra, sino por gracia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. De la fe. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sí. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Correcto.
Romanos, Para nós, a obra é depois da salvação, não antes. Entende? não entendi não, repete. É assim, ó. Para nós, eu digo assim, Para a nosotros, gente compreender. sí, O Senhor nos salva, nos resgata, nos dá a oportunidade de ter uma vida diferente. el Señor nos salva, nos rescata y nos da una oportunidad de tener una vida diferente. Lá, Coríntios 5,17, o que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Está en Corintios, capítulo 2, segunda carta a los 5, Corintios 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesus fez isso em nós. Jesús hizo eso en nosotros. Aí, Y ahí nós estamos prontos nosotros estamos listos para fazer as boas obras. para hacer las buenas obras. Porque elas não vão ser a barganha de nada. Esa palabra no entendí, barganha, Troca. ¿tá? Vou trocar minha salvação porque eu sou boazinha. Ah, yo no puedo hacer un trueque. Voy a cambiar mi Isso. salvación porque yo soy buena persona. Eu sou legal, eu faço bueno. caridade. Ajá, Entendeu? sí. Eu não estou menosprezando a caridade, não é isso. Yo no estoy menospreciando la caridad, no estoy diciendo eso. Mas ela não nos salva. Pero ella no nos salva. Quem salva é Cristo. Quien salva es Jesús. Ele é a porta. Y Él es la puerta. Vamos a leer aquí, Juliana, disculpa que te corte, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Por medio, acá está el canal, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ahí, por eso la salvación es justa y es legal. ¿Por qué? Por Jesucristo. Versículo 19, y con esto yo cierro. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria sea a Dios. Muy bien, hemos acabado con esta parte, todavía hay personas que están siguiéndonos y vamos a ver, Juliana, si hay preguntas acá, lo resolvemos rápidamente y con eso ya acabamos, ¿correcto? Nuestra hermana, perdón, dice la primera pregunta aquí, de nuestra hermana Aida, que es mi mamá. Doctora Juliana, ¿podría aclararnos un poco para quién es el abogado Jesucristo? Entendeu? Seu áudio, eu não ouvi o áudio. Vou repetir. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. ¿Para quién es el abogado Jesucristo? Para quem é? É. Para quem é o advogado de Jesus Cristo? Sim. Para aquele que o chamar. Para aquel, el abogado Jesucristo es para aquel que lo llama. Eu chamo. Inclusive, advogado. Inclusive el abogado. Salvo engano, eu acho que foi em Roma, é advocato, ele é chamado. Entendi, pode repetir. Advogado é chamado. El abogado es llamado. Ele é chamado. Então, é necessário que você se coloque no relacionamento com o Senhor. Entonces, es necesario que tú te coloques en el llamamiento de Dios. Isso. Porque ele só pode porque o advogado é um representante. Porque el abogado es un representante. Ele se coloca entre você e aquela situação. Se coloca entre ti y la situación. Entendeu? Amén. Entonces el abogado es para todos. Vamos a continuar. La hermana Asunta, nuestra querida hermana Asunta dice: Pastor, buenas noches. Aquí estamos viendo, escuchando el diálogo. Yo digo que Jesús es mi abogado. Amén. Amén, querida hermana. Amén. Yo soy Renato y mi pregunta es: mi papá, si Cristo aboga por sus hijos,
La pregunta, ¿tá? Si Cristo aboga por sus hijos, ¿el pecado que cometimos tendrá consecuencias? Ele está perguntando assim, ó, se Jesus é nosso abogado, certo? E ele vai abogar Uhum. pelos seus filhos. O pecado que a gente cometeu vai ter consequências? Tem. Vai. Lembrando, por exemplo, do exemplo que a gente comentou no Acordándonos del caso ejemplo. ¿Cuál ejemplo? do filho pródigo. Ah, del ejemplo del hijo pródigo. Ele se arrependeu, Él se arrepintió, teve uma nova chance, tuvo una nueva oportunidad, mas aquela vida, pero aquella vida, aquele sofrimento, aquel sufrimiento, aquela vergonha, aquella vergüenza, não deixou de existir, ficou lá, fazendo parte da história dele. no dejó de existir, se quedó ahí arrastrando, conociendo la historia de él. Ele perdeu a fortuna, a parte dele, ele gastou. Él perdió su fortuna, la parte de él lo gastó. Isso não, a Bíblia não fala que foi Restituido. restituído, La Biblia no dice que fue restituido, mas o pai o colocou na casa do pai, pero el padre lo colocó dentro de su casa. entendeu? Ujú. Amén. As consequências, né? Nem sempre vão ser evitadas. Pero las consecuencias no siempre se van a evitar. Amén. Marta Valerio, amén. Dios tiene misericordia y nos tiene sustentado en todo tiempo. Yo creo que es según la gracia. Ella dice que Jesucristo nos justifica según la gracia, ¿no? Sim, ¿Qué más aquí? Amén. Somos salvos por la gracia y eso no viene de nosotros, es don de Dios. Amén. La hermana Lucrecia dice, muy bueno. Eita Gloria, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pastor Carlos sim. dice, la pregunta es muy difícil porque no quedó claro el significado de según, segundo, y por qué ley. También puede significar la ley dada de Moisés o la ley de Dios interior en el hombre. Jesús expone en el Sermón del Monte, ¿sí? Pienso que somos juzgados según la ley de Dios interior en el hombre y somos defendidos según la gracia. Interesante el comentario del pastor. Sí, en realidad, también por el tiempo nosotros tratamos de que sea más conciso posible la respuesta, aunque a veces no queda muy claro y eso nos da pie para un siguiente programa, ¿verdad? Uhum. Pastor Carlos dice, Posso fazer uma parte, um parênteses? vamos lá. Jesus fala, eu não vou lembrar agora o texto exato, em Mateus. Jesús habla en Mateo. Eu sei que é em Mateus. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. E ele cumpriu a lei. Y él cumplió la ley. Sem derramamento de sangue não há perdão. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Um exemplo. Un ejemplo. E ele derramou o seu próprio sangue. Y él derramó su propia sangre. Jesus cumpriu a lei. Y Jesús cumplió la ley. Sabendo que nós, Sabiendo que nosotros, por mais que nós nos esforcemos, por más que nosotros nos esforcemos, e devemos sim nos y esforçar, debemos sí esforzarnos, nós vamos falhar. nosotros vamos a fallar. Infelizmente. Infelizmente. Solo que ahí va habiendo una otra polémica, ¿no? Que no vamos a hablar ahorita. Jesús cumplió toda la ley. Bueno, vamos a hablar en otro momento acerca de eso. Pastor Carlos en su comentario dice, diálogo de altísimo nivel, muy edificante. Gracias, Pastor Carlos. Y dicho sea de paso, vamos a tener al Pastor Carlos con nosotros también en un diálogo que va a ser muy importantísimo también, así como está haciendo este. La hermana Lucrecia dice, Dios es amor, pero también es justicia. Tomemos cuidado. Amén. Marta Valerio dice, verdad, pastora, todo cuidado. Kel Silva
Paz del Señor, palabra bendecida. Ella es de Garza. Él es el pastor Marcelo, Brasil para Cristo en Garza. Alessandro Lima. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Amém. Som sumiu? Peraí, vou. Peraí. Olha. Não, o som tá. Voltou. Não, às vezes é por causa do aparelho, né? Do celular, sei lá. Pastor Carlos dice, advogado. Advogado. AD mais bocado, chamado para junto. Sim, la palabra Sim. abogado, que es paracletos, quiere decir llamado para estar junto de uno. Eso es verdad. A irmã Lucrécia dice... Aqui, por exemplo, Livan, só uma coisa que eu pensei aqui agora, né? Sim. Ninguém chama o advogado, a gente fala, né? Você vai procurar o advogado e o médico, geralmente quando você está com algum problema. Claro, uno va a buscar a un abogado generalmente cuando uno está con problemas. Claro, nós estamos falando do Senhor Jesus. Y nosotros estamos hablando claramente del Señor Jesús. Nós devemos invocá-lo em todo o tempo. Nosotros tenemos que invocarlo en todo tiempo. Independente se estamos com problemas ou não. Independientemente si tenemos problemas o no. Mas é bom saber que nós temos con quien contar. Pero es bueno también que nosotros debemos saber que tenemos con quién contar. Amén. Amém? Hermano Lucrecia dice, Él perdona, pero las consecuencias del pecado pagaremos. Yo también creo así. Todavía dice, por esto tenemos que arrepentirnos siempre. Andreisa Fátima, podemos observar la vida de David. ¿Verdad? Él pecó, se arrepintió, pero las consecuencias vinieron en su casa y fueron desastrosas las consecuencias que en la casa de David sucedieron. Gracias por el aporte, hermana Andreisa. Hermana Andreisa todavía dice, podemos observar la vida de David. Dios lo perdonó, pero tuvo consecuencias. Marta Valerio dice, verdad, las consecuencias de David fueron muy grandes. Amén. Muy bien, no tenemos, déjame ver acá si en la página misma hay preguntas. No, no tenemos preguntas, no sé si ha quedado claro totalmente para las personas, pero siendo ese el caso, yo agradezco a todas las personas que estuvieron con nosotros hasta este momento, que ya estamos llegando al final. Agradezco a Juliana por haber participado con nosotros, por haberse dado ese tiempo, porque es valioso para nosotros tener a personas que puedan aportar un poco más para nuestro crecimiento en la fe, en nuestra creencia y todas estas cosas. Juliana, tus últimas consideraciones para ya terminar este diálogo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus essa oportunidade. En primer lugar, yo quiero agradecer a Dios esta oportunidad. Para mim é uma honra. Para mí es una honra. Falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Hablar un poco al respecto de la palabra de Dios. Porque antes de qualquer coisa. Porque antes de cualquier cosa. Foi essa palavra que me alcançou. Fue esa palabra que me alcanzó. E mudou a minha vida. Y cambió mi vida. Se eu já estou aqui. Si yo estoy aquí, ahora. Devo isso. Debo eso. E acredito isso. Y creo en eso. A bondade do Senhor. La bondad del Señor. E obrigada, meu amigo Livan. Y gracias a mi amigo Livan. A Janete. A Janete. Toda essa família querida. Toda esta familia querida. Nossos irmãos peruanos. A nuestros hermanos peruanos. Que nós amamos muito. Que nosotros amamos bastante. Quero agradecer a todos os queridos que nos acompanharam. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos queridos que nos acompañaron. Peço desculpas se algo não ficou claro. Y pido disculpas si algo no ha quedado claro. Vou estudar um pouco mais. Voy a estudiar un poco más. Para, quem sabe, nas próximas melhorar isso. Para quien sabe, en las próximas mejorar esto. E contem sempre comigo. Y cuenten siempre conmigo. E sempre saibam que podem contar com Jesus. Y saben que siempre pueden contar con Jesús.
Ele é o nosso advogado, Él es nuestro abogado, de verdade. de verdad. Ele se importa conosco. Y a él le importamos mucho. Ele se importa com as nossas Él causas. está interesado con nuestras causas. Ele se interessa mesmo, não é da boca para fora. Y él se interesa de verdad porque no es de boca para afuera. Precisamos nos aproximar mais dele, Necesitamos aproximarnos más de él para ter mais vitória para tener más victoria nas nossas vidas. en nuestras vidas. Amém? Amén. Muy bien, una vez más yo agradezco, pero por favor déjenme darles unos avisos aquí. Todos los días a partir de las 8 hasta las 9 de la mañana estamos saliendo en Radio Soulplan. Ahí está la dirección, está apareciendo en este momento. Es por internet, ahí está la dirección también. Pueden seguirnos, lo dirige Laura de 8 a 9 de la mañana, nuestro programa 3.16. Hay prédica, hay música, salimos por la radio hablando las buenas nuevas de Dios. Entonces les pido a todos los hermanos que nos acompañen, que sean parte de la programación. Todos los sábados también estamos a las 6 de la tarde en un espacio de JUPEC, Juventud Perú para Cristo. El espacio se llama Together. Ellos se juntan por Google Meet y están compartiendo por medio de estas reuniones la palabra de Dios, porque todavía no se nos permite estar en los cultos como antes normalmente lo hacíamos. Quiero despedirme ya también en este momento, agradecer una vez más a Juliana por su tiempo y también yo siempre cuento con ella, con su esposo Luciano, Laurieli también. Me gustaría recibirlos una vez más acá en la casa y ojalá que Dios proporcione ese momento. Y quiero estar en la iglesia también junto con el querido y muy cariñoso pastor Ivanildo, su esposa y todos los hermanos que están en la iglesia. Un saludo, Juliana, para todos ellos. Haz presente de mi parte, por favor, para todos ellos. Yo los aprecio, los quiero bastante. Estoy con ganas de visitar Brasil y Dios nos va a dar esa oportunidad. Hermanos, que Dios los bendiga con nosotros. Nosotros nos vamos a despedir en este momento. Mañana tenemos otra vez una transmisión, por favor, no se olviden, hermanos, 6 de la tarde, culto de oración. Hay también una palabra que se va a compartir y conéctense a las 6 de la tarde. Sábado, Google Meet, por medio de Google Meet, espacio JUPEC Together. Y el domingo estamos nuevamente saliendo en nuestro culto virtual el domingo. Entonces, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, esperamos que esto haya edificado sus vidas. Y si hay preguntas, mándenlo siempre por el chat, al chat de la iglesia en Facebook. Un beso grande para todos ustedes. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Chao, chao a todos. Hasta luego. Deus abençoe.